La monarquía hispánica y su expansión, de 1474 a 1700. La creación de la monarquía hispánica, los reyes católicos. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, herederos de las dos coronas más importantes de la península, dio origen a una nueva entidad política, la llamada monarquía hispánica. Esta monarquía no significó una unión política, pues cada reino mantuvo sus propias instituciones de gobierno. Respecto a la política interior, el objetivo fundamental de la nueva monarquía fue el reforzamiento del poder real. Para ello se crearon nuevos organismos como la Santa Hermandad, que actuó en Castilla para asegurar el orden en los caminos. Asimismo, se buscó someter a la Iglesia a la autoridad real. Se consiguió que la Inquisición española dependiera de los monarcas y no de la propia Roma, y se revitalizaron las regalías, o derecho de los reyes a elegir a los obispos. El mayor peso demográfico y económico de la Corona de Castilla y la existencia de unas instituciones más uniformadas y controlables por la propia monarquía explican la preferencia de ambos reyes por este reino. La supremacía castellana favoreció la difusión de las costumbres, leyes y lenguas por el resto de los territorios. A su vez, se buscó el uniformismo religioso, con la creación del Consejo de la Santa Inquisición en 1478, única institución que tenía jurisdicción en ambas coronas. Además, se produjo la expulsión de los judíos en 1492, que no optasen por convertirse al cristianismo, y se persiguió a los mudéjares hasta su expulsión de Castilla y Aragón a principios del siglo XVI. Respecto a la política exterior, la política exterior de los reyes católicos se centró en tres aspectos fundamentales. El primero, la unificación de la península ibérica. El primer paso fue la conquista del Reino nazarí de Granada, en 1492, que se planteó como una continuación de la Reconquista y se justificó como una cruzada contra los musulmanes. La resistencia fue muy dura, al ser una región montañosa. Tras estallar una guerra civil en Granada, entre el sultán Muley Hacén y su hijo Boabdil, Fernando maniobró diplomáticamente y consiguió la entrega de la ciudad el día 2 de enero de ese mismo año. En el pacto de rendición se prometió la conservación de sus propiedades, sus leyes, su fe y su forma de vida. Después, Castilla se anexionó a Navarra, 1512, aunque mantendría sus fueros e instituciones propiamente. Además, se buscó el acercamiento a Portugal, mediante enlaces matrimoniales. Por último, pero no menos importante, encontramos el tercer aspecto fundamental, el diseño de una diplomacia contra Francia. La disputa territorial con el reino vecino propició el establecimiento de alianzas matrimoniales con otros estados, como con Inglaterra o el Sacro Imperio. Con este último se concretó el matrimonio entre Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, con Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano de Austria. La formación de un Estado moderno. La política institucional se orientó para lograr una monarquía autoritaria y centralizadora, frente a los privilegios políticos de la nobleza, la Iglesia y las ciudades. Por todo ello, reforzaron las instituciones existentes, especialmente las castellanas. Se profesionalizó el Consejo de Castilla, se establecieron nuevos cargos, como los secretarios reales y los virreyes. Se produjo el papel de las Cortes de Castilla. En los municipios se instauró el cargo de corregidor. Se crearon las audiencias o chancillerías. Y por último, se creó un ejército permanente. En la Corona de Aragón, las reformas tuvieron menos importancia. Destacaron la creación de la figura de virrey, uno en cada reino, y del sistema de insaculación, para elegir los cargos municipales. Pasamos al segundo punto. Los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II. Durante los siglos XVI y XVII se mantuvo en el trono español la dinastía de los Habsburgo o de los Austrias. En esta etapa, España formó un amplísimo imperio y se convirtió en la potencia hegemónica mundial. La monarquía universal de Carlos I, de 1516 a 1556. La herencia recibida. Carlos I era hijo de Felipe el Hermoso, heredero de Maximiliano I de Austria y de María de Borgoña, y de Juana la Loca, la heredera de los reyes católicos. La muerte de su padre y la incapacidad de su madre
dejaron en sus manos una combinación de reinos y territorios que le convirtieron en el monarca más poderoso de su tiempo. De los reyes católicos asumía las coronas de Castilla y Aragón, con sus posiciones en Italia, norte de África y América. De su padre heredaba el Franco Condado, los Países Bajos y Borgoña. Al morir, su abuelo, el emperador Maximiliano I, en 1519, heredó sus posesiones de Alemania y Austria, además de los derechos imperiales. Su legado era un conjunto heterogéneo de territorios que solamente tenían en común a su monarca. El mantenimiento del catolicismo y de la idea de la monarquía universal serían los elementos de integración de estos territorios. En cuanto a su política interior, Carlos I llegó a España rodeado de un grupo de consejeros extranjeros, principalmente flamencos, lo que dificultó su aceptación en los reyes hispánicos. A la muerte de su abuelo, marchó a Aquisgrán para ser coronado como emperador Carlos V. Al mismo, en España tuvieron lugar dos graves acontecimientos. En primer lugar, en Castilla se extendió el malestar, ya que este reino pagaba su elección como emperador y por el nombramiento de extranjeros para los altos cargos. El descontento desembocó en las revueltas de las comunidades, en 1520, una rebelión protagonizada por las ciudades castellanas que se negaron a pagar más impuestos. El cariz social y antiseñorial que fue adquiriendo la revuelta hizo que la nobleza apoyase al emperador. Sus tropas derrotaron a los sublevados en Villalar, finalmente en 1521. En segundo lugar, en la Corona de Aragón surgió el movimiento de las Germanías, de 1520 a 1522. Se inició en Valencia, cuando los gremios se hicieron con el poder tras la huida de las autoridades urbanas a causa de la peste. Fue una pugna entre la burguesía y la nobleza por el control de la ciudad, pero también entre campesinos y señores del mundo rural. Además, se añadió la guerra religiosa con la matanza de moriscos, a los que los agermanados acusaban de colaborar con los nobles. En 1522, los nobles, con el apoyo de las tropas castellanas, derrotaron a los sublevados. Ambos conflictos reforzaron la monarquía que se impuso en las Cortes y demostró a la nobleza que necesitaba del ejército real para contener el malestar social. En cuanto a la política exterior, encontramos el fracaso del sueño imperial. La política exterior de Carlos V estuvo marcada por el mantenimiento de un pensamiento medieval sobre la organización de la política europea. Su idea era una monarquía universal y cristiana, dirigida por un doble poder, por un lado el espiritual y por otro lado el terrenal. Desde esta perspectiva se explican los principales problemas de su reinado. Vamos a ello. El enfrentamiento con Francia, la otra gran potencia de Europa. La victoria española en Pavía, 1525, y el saqueo de Roma, 1527, como castigo al Papa por su alianza con los franceses, concluirán a la firma de la paz de Cambrai, en 1529. El problema con el Imperio otomano, que suponía un peligro con su avance por los Balcanes, para las posesiones imperiales de Austria. También amenazaban el Mediterráneo occidental y apoyaban la piratería. Las actuaciones de Carlos I, como la conquista de Túnez, no solucionaron para nada el problema. Y por último, la expansión del protestantismo. La reforma iniciada por Martín Lutero en tierras del Sacro Imperio amenazó la unidad cristiana. El apoyo de algunos príncipes alemanes y la rápida expansión del protestantismo agravó la situación. Tras fracasar los intentos de conciliación, los príncipes formaron la Liga Esmalcalda, siendo derrotados en la batalla de Mühlberg en 1547. Con la paz de Habsburgo en 1555 se reconocía la libertad religiosa a los príncipes, fracasando definitivamente la idea de una unidad religiosa en Europa. En 1556, Carlos I cedió el título de emperador y los territorios de la Casa de Austria en Alemania a su hermano Fernando y abdicó en su hijo Felipe el resto del imperio. A continuación, enfermó y se retiró al monasterio de Yuste, en Extremadura, donde moriría en 1558.
La monarquía hispánica de Felipe II, de 1556 a 1598. Felipe II heredó un inmenso imperio que amplió aún más durante su etapa de gobierno. Su reinado estuvo marcado por la defensa del catolicismo y por el mantenimiento de la hegemonía en Europa y ultramar. Gobernó desde España, donde instaló la capital de la corte en Madrid. En la política interior, a pesar del enorme poder que poseyó, Felipe II tuvo que hacer frente a varias rebeliones. La primera de ellas, la sublevación de los moriscos de las Alpujarras, en 1568. Los moriscos, descendientes de los antiguos musulmanes granadinos, se rebelaron al ser obligados a abandonar su lengua y sus tradiciones. Ante tal conflicto, Felipe II encomendó sofocar la revuelta a su hermanastro don Juan de Austria, quien impuso una dura represión. Unos 80.000 moriscos fueron dispersados por Castilla para forzar su integración, pero siguieron viviendo en comunidades aisladas y rechazadas por los propios cristianos. En segundo lugar, encontramos la crisis de Aragón. Antonio Pérez fue el secretario del rey hasta 1579, cuando fue arrestado por conspirar contra él. Logró huir y refugiarse en Aragón, donde se amparó en el derecho foral. Para detenerle, el rey lo acusó de hereje, lo que suponía la intervención de la Inquisición. Los aragoneses lo protegieron, por lo que Felipe II decidió ocupar el reino y sentenciar a muerte a Juan Lanuza, el justicia mayor de Aragón, que se enfrentó al rey amparándose en su potestad para intervenir los fueros aragoneses. Pese a todo esto, el problema interno más grave durante todo el reinado de Felipe II fue la crisis de la hacienda, a causa de la política exterior. En 1557 se declaró la primera bancarrota. Las siguientes no tardarían en llegar, en 1575 y 1597. Pasamos a la política exterior. Felipe II fue el monarca más poderoso de su época, sobre todo a partir de la Unión Ibérica con Portugal, en 1580. Sin embargo, el mantenimiento de este extenso imperio no tuvo exento de conflictos. Al comienzo de su reinado, Felipe II liquidó los asuntos pendientes con Francia, derrotándola definitivamente en la batalla de San Quintín, en 1557. En 1566, en los Países Bajos comenzó una rebelión contra Felipe, en la que se mezclaban las causas políticas y religiosas. El monarca respondió con medidas de fuerza, enviando al duque de Alba, que ejerció una severa represión, lo que dio paso a un feroz conflicto que duró 80 años. Las victorias militares de Alejandro Farnesio no impidieron que las provincias del norte consiguiesen la independencia. Estos pasaron a llamarse Provincias Unidas y se convirtieron en una gran potencia marítima rival de España. Por otra parte, Inglaterra había sido aliado tradicional de España. Durante el reinado de Carlos I y el propio rey Felipe II fue rey consorte inglés, gracias a su matrimonio con la reina María I Tudor. Sin embargo, esta reina murió, sin descendencia. Con la llegada al trono inglés de Isabel I, en 1558, las relaciones con España se hicieron cada vez más tensas. Inglaterra, que no admitía el monopolio comercial de España en América, lanzó continuos ataques corsarios contra los barcos españoles. Además, apoyó a los rebeldes protestantes flamencos, tanto por su oposición al catolicismo como para desgastar la monarquía hispánica. Para cortar la ayuda inglesa a los sublevados flamencos, Felipe II organizó la invasión de Inglaterra con una gran flota, la llamada Armada Invencible, en 1588. La expedición fracasó e incrementó el poder naval inglés. Y por último, el Imperio turco volvía a avanzar con fuerza por el Mediterráneo, amenazando las posesiones españolas y las del Papado y Venecia. Con la colaboración de estas potencias se conformó la Santa Liga y se preparó una enorme flota de galeras. El enfrentamiento naval tuvo lugar en aguas griegas del Golfo de Lepanto en 1571. La derrota turca frenó el avance turco. Pasamos al punto 3. Los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La Pax Hispánica de Felipe III, 1598-1621. Felipe III heredó el imperio más extenso y poderoso del mundo, cuando accedió al trono en 1598.
el joven rey se inclinaba más al ocio y a la vida cortesana que a las tareas de gobierno. Con Felipe III, la administración estrenó la figura del favorito o valido, una especie de primer ministro que actuaba en nombre del monarca. Era un cargo de designación real, por lo que su cese y nombramiento dependía de la voluntad del rey. Para este cargo, Felipe III designó al duque de Lerma. En el panorama interior, dos cuestiones marcaron el reinado: la crisis financiera y la expulsión de los moriscos. Y en cuanto a la política exterior, esta se puede considerar pacifista. Se buscaron acuerdos de paz y se acometió una reforma de la hacienda. Con Inglaterra se firmó la Paz de Londres y con las Provincias Unidas se acordó la tregua de los 12 años. La paz en Europa y la excedente red diplomática en España han llevado a hablar de la Pax Hispánica al referirse a este reinado. El reinado de Felipe IV, 1621-1665. Felipe IV subió al trono en 1621 y asignó al conde-duque de Olivares el papel de valido. En la política interior se siguió un programa político con objetivos definidos por el conde-duque de Olivares. El primero era mantener el prestigio exterior de España, lo que supuso la implicación en costosas guerras en Europa. En segundo lugar, Olivares planteó una reforma financiera y también la unión de armas en 1625. Por último, la crisis de 1640 fue una crisis general para la monarquía. Se produjeron diferentes motines, como el Corpus de Sangre en Barcelona, protagonizado por miles de segadores, y en 1640 estalló un levantamiento en Portugal. La independencia se consumaría definitivamente en 1668. Todas estas rebeliones en la década de 1640 hicieron fracasar la política del conde-duque de Olivares, quien se retiró del gobierno en 1643, quedando la monarquía sumida en una grave crisis. En la política exterior, tras el paréntesis del reinado de Felipe III, con Felipe IV, España se involucra de lleno en la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, como aliada de los austrias alemanes en su lucha contra los príncipes protestantes germanos y los países que lo apoyaban. Vinculada a este conflicto, se reanudó la guerra contra las Provincias Unidas en 1621. Las victorias del bando católico hicieron que Francia entre en guerra junto a protestantes. Su entrada provocará el descalabro militar español, especialmente en la batalla de Rocroi, en 1643. Finalmente se firmó la Paz de Westfalia en 1648, que supuso la aceptación de la independencia de las Provincias Unidas y el final de la hegemonía de los Austrias en Europa. La guerra con Francia llegó con la Paz de los Pirineos, 1659, por el que se cedía parte de Cataluña, Rosellón y Cerdaña. El reinado de Carlos II, 1665-1700. Tenía solo 4 años a la muerte de su padre, Felipe IV, por lo que su madre, Mariana de Austria, tuvo que ejercer la regencia hasta su mayoría de edad. Carlos II era una persona enfermiza y débil, física y mentalmente, que siempre vivió bajo perpetua tutoría, llegando a conocérsele como el hechizado. Esta incapacidad del monarca dio lugar a que el gobierno fuera controlado y disputado por otros. Su reinado se caracterizó por el estancamiento administrativo y político. No obstante, en los últimos años de reinado se produjo una relativa recuperación económica y demográfica. En la política exterior se mantuvieron diversos enfrentamientos con la nueva potencia hegemónica, Francia. Fruto de ellos, la monarquía hispánica cedió diversos territorios como el Franco Condado en 1678. El problema sucesorio. Hacia 1697 se sabía que el rey estaba próximo a morir. Como no tuvo hijos, hubo que buscar un heredero extranjero. 2 eran los candidatos. Uno, Felipe de Borbón, duque de Anjou, candidato francés, y el archiduque Carlos de Austria, candidato austriaco. Tras fuertes presiones de ambos bandos, Carlos II dejó como heredero a Felipe de Borbón, futuro Felipe V.
Su decisión pretendía lograr el apoyo de Francia y evitar el desmembramiento de las posesiones de la corona. En contra estaban el resto de potencias europeas, Austria, Inglaterra y Provincias Unidas. El 1 de noviembre de 1700 moría el último representante de los Austrias en el trono español y una nueva dinastía, los Borbones, comenzaba a dirigir España y sus posesiones. Pasamos al punto 4. El Imperio Ultramarino Español. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América se inscribe en un proceso histórico protagonizado por Castilla y Portugal a finales del siglo XV, que tenía como objetivo hallar una ruta hacia Asia a través del Atlántico, ya que la vía tradicional por el Mediterráneo estaba bajo la amenaza de los turcos. El Tratado de Alcasovas, en 1479, entre ambas coronas, había cerrado la posibilidad de avanzar hacia el sur de África, que quedó en manos de los portugueses. En este contexto, el proyecto de Cristóbal Colón de alcanzar las Indias y acceder a sus riquezas, navegando hacia el oeste, fue escuchado por los reyes católicos. Así se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo en el que se establecían las condiciones de la conquista de los nuevos territorios y el reparto del botín. La expedición llegó a las Islas Bahamas el 12 de octubre de 1492. Colón realizó 3 viajes más y exploró parte del Mar Caribe y de las costas de la actual Venezuela y Centroamérica. Estos descubrimientos avivaron las desavenencias con Portugal por el control de nuevas tierras, por lo que se firmó el Tratado de Tordesillas, que dejaba Brasil para el reino vecino. Exploración y conquista de América. Desde el siglo XVI se inició un proceso de exploración y conquista del Nuevo Mundo en poder de los españoles. Vasco Núñez de Balboa atravesó el istmo de Panamá y descubrió el Océano Pacífico. Ponce de León ocupó la Florida. Álvar Núñez exploró desde 1527 el sur de los actuales Estados Unidos y el norte de México. Entre 1519 y 1522, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano realizaron el primer viaje de circunnavegación al mundo y tomaron posesión de las Islas Filipinas. Gobierno y administración de América. Los nuevos territorios fueron incorporados a Castilla, desde donde se ejerció su control político y económico. En 1524 se crea el Consejo de Indias, que gestionaba los asuntos americanos. De él dependía la Casa de Contratación de Sevilla. Por último, se crearon los virreinatos. El primero fue el de Nueva España y luego el de Perú. Las consecuencias de la conquista. Terminada la conquista, comenzó el proceso de colonización social, económica y cultural. Rápidamente se mostrarán las primeras consecuencias del descubrimiento. Los recursos económicos americanos se convirtieron en la principal fuente de riqueza de la monarquía. El contagio de las enfermedades que los europeos llevaron consigo produjeron una elevada mortandad. El idioma español y portugués se impusieron en sus respectivas zonas de dominio. Se produjo un mestizaje, consecuencia de las relaciones entre colonos e indígenas, y los alimentos como el maíz, la patata, el azúcar, el chocolate, el café o el tabaco llegaron a Europa y se convirtieron en la base de nuestra dieta. Llegamos al punto 5. La sociedad y economía en los siglos XVI y XVII. El siglo XVI fue un periodo de crecimiento demográfico, por lo que a finales del siglo tuvo lugar una acusada crisis demográfica, y la sociedad se dividía en estamentos. En el ámbito de los valores asistimos a una preeminencia de la mentalidad nobiliaria, en la que la honra y la limpieza de sangre jugaban un papel central. La evolución económica presenta 2 etapas. La primera, durante el siglo XVI, es de crecimiento económico. La agricultura y la artesanía aumentaron su producción. El comercio con América registró un desarrollo espectacular y hubo una gran inflación desmesurada y una revolución de los precios. La segunda etapa durante el siglo XVII es de crisis y recesión. Esta grave crisis económica afectó a toda Europa, pero en España alcanzó dientes especialmente graves, como la ruina de la industria textil, la disminución de la llegada de metales preciosos o la crisis de la Hacienda Real. Y finalmente llegamos al último punto de este tema,
La cultura española bajo los Austrias. La cultura del siglo XVI estuvo regida por el humanismo, que con su interés por el ser humano y la recuperación del mundo clásico dio lugar al renacimiento de una cultura que se alejó del pensamiento medieval. La literatura fue otra de las grandes manifestaciones humanistas, de la mano de poetas como Garcilaso. En el aspecto artístico, el Renacimiento llegó tarde por la pervivencia del estilo gótico. En el siglo XVII, las artes y la literatura vivieron una época de máximo esplendor, en lo que se le conoce como el siglo de oro español. De la mano del barroco predominaron los principios de la Contrarreforma. En pintura encontramos maestros como Velázquez, Murillo, Zurbarán. En escultura encontramos a otros grandes maestros como Gregorio Fernández, Martínez Montañés y Alonso Cano. En arquitectura se construyen grandiosas plazas mayores como en Madrid, Gómez de Mora o Salamanca, Churriguera. Y en la literatura ven la luz obras excepcionales como las de Cervantes en 1605, que publica El Quijote. A pesar de todo ello, la ciencia y el pensamiento continuaron sometidos al rígido control eclesiástico, quedando España al margen de las nuevas corrientes europeas, del racionalismo y el progreso científico.